Hola chicos, bienvenidos al tercer capítulo de la leyenda del hechicero. Todo empezó como de costumbre, con el chirrido de las ruedas y el restallido de los látigos. El sendero que ascendía por la ladera era irregular y escarpado, pero los mercaderes forzaban a sus caballos hasta el límite en el último tramo, ansiosos por conseguir los mejores puestos al final de la calle principal de la aldea. Quienes llegaban en último lugar terminaban inevitablemente junto a las puertas de acceso, lejos de la multitud que pululaba por el centro del pueblo. Caspar se quedó en la entrada y los animó a pasar, el tiempo que asentía y sonreía a los conductores de las carretas cargadas hasta los topes que en ese momento franqueaban las puertas. Fletcher se fijó en que los caballos habían sufrido mucho durante el viaje, tenían las ijadas relucientes de sudor y una mirada de agotamiento en los ojos. Sonrió involuntariamente, no sin sentirse culpable al contemplar aquellos animales, pues sabía que Verdon iba a estar muy ocupado durante todo el día. Solo deseó que tuviera bastantes herraduras para todos aquellos caballos. Cuando la última carreta cruzó las puertas, dos hombres de hirsuto y rubio mostacho, que llevaban unas gorras con visera, entraron al trote en la aldea. Sus monturas no eran como las bestias de tiro que arrastraban las carretas, sino robustos corceles de anchas ijadas y cascos tan grandes como platos. Sacudieron las bridas al pasar del sendero de tierra a los irregulares adoquines. Fletcher oyó a Verdon mascullar entre dientes y a su vez hizo una mueca. Los uniformes de color negro azabache que lucían los identificaban como pinkertones, es decir, legisladores de la ciudad. Los mosquetes que empuñaban además despejaban cualquier duda al respecto de su posición. Fletcher contempló las porras con remaches de metal que descansaban en sus fundas junto a las alforjas de la silla de montar. Con ellas podían romper fácilmente un brazo o una pierna, cosa que hacían sin miramiento alguno, pues los pinkertones solo están obligados a dar cuentas ante el rey. Fletcher no tenía ni idea de por qué escoltaban la caravana, pero su presencia significaba que los mercaderes no iban a necesitar mucha protección durante el viaje. Por eso intuyó que ese día no vendería gran cosa en el tenderete. Los dos hombres se parecían tanto entre sí, ambos tenían el pelo rubio y unos ojos grises de gélida mirada que podrían haber pasado por hermanos. Desmontaron y el más alto se acercó a Fletcher con el mosquete entre las manos. Chico, lleva nuestros caballos a las cuadras de la aldea y ocúpate de que les den de comer y de beber, dijo con voz severa. Fletcher se lo quedó mirando perplejo ante aquella orden tan directa. El hombre señaló los caballos al ver que el muchacho, que no quería dejar el tenderete desatendido, se quedaba inmóvil. No le haga caso, es un poco lento, intervino en ese momento Caspar. No tenemos cuadras en la aldea, pero mi hijo se ocupará de sus caballos. Didrik, llévalos a nuestras cuadras privadas y dile al mozo que se ocupe de ellos con el mayor esmero. Pero padre, yo quería, empezó a decir Didrik en tono quejumbroso. He dicho ahora, y date prisa, lo interrumpió el padre. Didrik se puso rojo y le lanzó una mirada desafiante a Fletcher. Después cogió las bridas de los dos caballos y se alejó calle abajo. Bueno, y que trae los pinkertones a Port Pelt. Yo hace unas cuantas semanas que no vemos caras nuevas, si es que están ustedes persiguiendo a algún forajido, dijo Caspar, mientras le tendía la mano a uno de ellos. El Pinkerton alto se la estrechó a regañadientes, pues se sentía obligado a ser cortés ahora que su caballo estaba al cuidado de Caspar. Tenemos asuntos que resolver en la frontera de los elfos. El rey ha expresado su deseo de que los delincuentes se alisten obligatoriamente en el ejército y a cambio se les permitirá perdonar la pena de cárcel. Estamos tratando de averiguar por orden del rey si los generales están de acuerdo. Fascinante, desde luego sabemos que el número de nuevos alistamientos ha caído últimamente, pero esa propuesta es toda una sorpresa y una solución muy ingeniosa al problema, dijo Caspar con una sonrisa petrificada. ¿Les apetece que sigamos hablando del tema mientras comemos y nos tomamos un brandy? Entre ustedes y yo la posada de la villa es inmunda, y tras un viaje tan largo me gustaría ofrecerles una cama más cómoda. Le estamos muy agradecido, venimos de Corcilium y ya hace casi una semana que no dormimos en una cama decente, admitió el Pinkerton al tiempo que se quitaba la gorra. Bien, pues entonces haré que les preparen un baño y les lleven un desayuno caliente. Me llamo Caspar Cabell y soy una especie de patriarca de esta aldea. Se presentó y luego acompañó a los dos legisladores calle abajo. Fletcher meditó sobre aquella noticia mientras las voces se iban apagando.
Que se obligara a los delincuentes a entrar en las Fuerzas Armadas era algo que jamás se le había ocurrido pensar. Corrían muchos rumores de que el reclutamiento pronto sería obligatorio para todos los hombres jóvenes, hecho que lo preocupaba y lo entusiasmaba al mismo tiempo. El servicio militar obligatorio se había instaurado durante la Segunda Guerra de los Orcos varios siglos atrás. Aquella guerra se había librado para acabar con las incursiones de los orcos, que robaban ganado y asesinaban a los habitantes de un imperio de Hobnion todavía en ciernes. Habían arrasado cientos de pueblos antes de que los obligaran a retirarse de nuevo a las junglas. En esta ocasión era Hobnium quien había provocado la guerra al talar los árboles de los orcos para impulsar una revolución industrial recién iniciada. Eso había ocurrido 7 años atrás, pero la guerra no parecía estar a punto de acabarse. Si pudiera forjar mosquetes como esos, ni siquiera me haría falta montar en tenderete, masculló Verdon, que estaba justo detrás. El muchacho asintió. La demanda de mosquetes en el frente era muy alta. Los hacían los enanos artesanos que vivían en las profundidades de Corcylium. Las técnicas que utilizaban para fabricar el mecanismo y el cañón recto de sus armas constituían un secreto celosamente guardado que los enanos custodiaban con fervor. Se trataba de un negocio muy lucrativo, pero de momento solo el ejército utilizaba esa tecnología. Si los orcos podían resistir una lluvia de flechas durante la batalla, las ráfagas de balas de mosquete eran mucho más efectivas a la hora de detenerlos. Fue entonces cuando Fletcher se fijó en que un último viajero cruzaba las puertas de la aldea. Era un soldado de pelo entrecano y con el rostro sin afeitar. Llevaba un raído uniforme blanco y rojo salpicado de polvo y de barro del camino. Había perdido varios de los botones de latón de la guerrera y otros estaban medio sueltos. Iba desarmado, lo cual era extraño en alguien que viajaba con una caravana de mercaderes, más incluso tratándose de un soldado. No llevaba caballo ni carreta, solo una mula cargada hasta arriba de alforjas. Las botas que calzaba se encontraban en un estado lamentable, con las suelas tan gastadas que se le despegaban a cada vacilante paso que daba. Fletcher observó cómo el hombre se instalaba justo delante de él, ataba su mula al poste esquinero del tenderete contiguo y fulminaba al vendedor con la mirada antes de que éste tuviera tiempo de protestar. El soldado vació las alforjas, extendió una tela y dispuso sobre ella varios objetos. Probablemente se dirigía al frente de los elfos, pues debían de haberlo declarado demasiado viejo para luchar como soldado y demasiado incompetente como para que lo ascendieran a oficial. Como si hubiera percibido la mirada de Fletcher, el anciano se incorporó y le dedicó al muchacho una sonrisa de curiosidad que dejó al descubierto una boca desdentada. Fletcher estiró el cuello para ver mejor al soldado y abrió los ojos como platos al ver lo que éste vendía. Enormes puntas de flecha de sílex, grandes como la mano de un hombre y con los bordes recortados para formar púas capaces de desgarrar la carne. Collares hechos de dientes y orejas secas, que el soldado iba desenredando y colocando sobre la tela como si fuesen carísimas joyas, y un cuerno de rinoceronte acabado en una punta de hierro que el anciano situó delante del todo. La pieza más destacada, sin embargo, era un enorme cráneo de orco, el doble de grande que uno humano. Tenía una superficie tan lisa que parecía bruñido y el sol de la jungla lo había aclarado. La frente sobresalía de forma antinatural sobre las cuencas de los ojos. Los caninos inferiores del orco eran más grandes que los de lo que Fletcher había imaginado, pues parecían colmillos de unos 7 centímetros de longitud. El soldado obtuvo todos aquellos objetos del frente y esperaba venderlos como curiosidades en las ciudades del norte, alejadas de los lugares en los que realmente se estaba librando la lucha. Fletcher se olvidó y se volvió y le dedicó una mirada suplicante a Verdon, que también había visto los objetos que vendía aquel hombre. Verdon negó con la cabeza y le señaló el tenderete. El chico suspiró y se concentró de nuevo en su propia mercancía. Iba a ser un día muy largo e infructuoso.